¿Qué tal están, estimados tutores? Mi nombre es Julio Roberto Alvarado y voy a estar con ustedes durante estas semanas explicando lo que es el curso de análisis final como capacitación para ustedes. Espero de verdad que este material les ayude para comprender en una forma global todo lo que trata el curso de análisis final. Recordemos que análisis final está partido en dos partes. Análisis final 1 que dura 10 semanas y análisis final 2 que dura otras 10 semanas en el segundo trimestre. El curso de análisis final, como ustedes recordarán, es un curso que se dedica al estudio de la conducta humana, desde la perspectiva de la psicología de Alfred Adler. Dentro del contenido del curso, lo que buscamos es que el estudiante conozca los lineamientos básicos para comprender los principales mecanismos que rigen el actuar humano y de esa forma identifique y analice su propio comportamiento, tomando así decisiones más conscientes para desempeñarse en una forma responsable, lo que le traerá beneficios en diferentes ámbitos de la vida, sobre todo familiar, laboral y social. Algo muy importante que quiero recalcar a la hora que ustedes hagan la presentación del curso, y es justamente lo que está dentro de este segundo párrafo. Lo que nosotros buscamos es que el alumno tenga la oportunidad de encontrarse, de identificarse, para poder tomar, como lo dice acá, decisiones más conscientes para hacerse de una forma responsable de cada situación que se le presente. Recordemos que análisis final, como su nombre lo indica, es analizar finalidades. Una pregunta que yo le hago a los alumnos es, como es primer año, les pregunto, ¿qué año se van a graduar? Y entonces empiezan a darme algunas fechas de 4 años, algunos son más conscientes y dan 5 años, y justamente eso les explico. ¿Por qué ustedes estudian una carrera y no saben en qué tiempo van a terminar? Y muchos me contestan que no saben el tiempo porque no hicieron ese análisis. La segunda pregunta que yo le lanzo al alumno es, ¿cuánto cuesta su carrera universitaria? ¿En cuánto va a salir esos 4 años? Y muchas veces no hay respuesta. Y no la hay porque no hacemos análisis. Simplemente vamos a tomar una carrera universitaria y no nos preguntamos en cuánto tiempo y cuál es el costo. Con esos dos ejemplos, vuelvo a retomar yo entonces este párrafo y les explico. ¿Han ustedes analizado e identificado cuánto tiempo toma, cuánta responsabilidad toma y qué tan consciente es de estos 4 o 5 años que le va a llevar su carrera? Hago una broma como la siguiente. Les digo a los alumnos, ¿quién de ustedes se sube a un carro sin saber a dónde ir? Y la mayoría de ellos se sonríe y me dice, pues no, eso suena ilógico. Alguno que otro me contesta con chiste de que sí se ha subido, pero no sabía por qué. Pero el punto es que nadie se sube a un carro con la lógica de saber a dónde ir. Lo lógico es saber a dónde se dirige. Y entonces la analogía es, ¿quién se sube a su vida sin saber a dónde ir? En esa analogía que yo les hago ver a los alumnos, lo que busco es que se den cuenta de que todas las acciones siempre tienen una consecuencia. ¿Qué pasa cuando yo soy consciente de esa consecuencia? ¿Qué pasa cuando yo estoy consciente de lo que va a suceder? De alguna manera, el estar consciente me va a ayudar a mí a poder identificar mejor cuáles son las decisiones y las responsabilidades que toma actuar, pensar o sentir de cierta forma. Si eso es lo que nosotros buscamos dentro del contenido de este curso, entonces lo que estamos buscando es que el alumno consciente pueda mejorar su ambiente laboral, su ambiente de trabajo y su ambiente social. Estar consciente de ello me sirve mucho a mí para poder saber de qué manera puedo yo desenvolverme en los diferentes lugares donde estoy. En la descripción del curso también buscamos que la persona pueda, desde una perspectiva psicológica, descubrir cuál es el ambiente de conducta general del ser humano. Dentro del curso tenemos objetivos bien claros. Primero, desarrollar un mayor conocimiento de conductas propias y de los demás. De solucionar conflictos y potenciar las habilidades ya existentes o desarrollar nuevas habilidades para acrecentar la productividad personal y de otras personas.
El segundo objetivo es aumentar la capacidad de análisis, comprensión de los conflictos que ocurren en las relaciones interpersonales y enfrentar estos con mayor efectividad y eficacia. Reconocer las barreras que las personas se imponen como mecanismo para evitar afrontar dificultades. Recordemos que el antagonismo de muchas veces de nuestra forma de pensar, sentir y actuar no se da más por desconocimiento de la reacción que nosotros tenemos. Estar consciente de cómo vamos a reaccionar nos puede ahorrar a nosotros muchos problemas. Si nos damos cuenta, dentro de los objetivos que buscamos en el curso es poder describir de mejor manera cómo el ser humano puede desarrollar su forma de pensar consciente, sentir consciente y actuar consciente. Si nosotros logramos describir estas situaciones en una forma responsable, imaginemos entonces qué podríamos lograr cuando cada una de nuestras situaciones que tenemos frente a nosotros podemos enfrentarlo de una forma más consciente y responsable. Los otros objetivos que buscamos son desarrollar nuevas percepciones a partir de la interacción con los miembros del grupo, evaluar algunas cualidades, habilidades y actitudes personales y la influencia en el ambiente, analizar características de los equipos efectivos de trabajo y descubrir formas de desarrollarlos en un grupo de trabajo. Desarrollar un mayor conocimiento de potencialidades y dificultades para el establecimiento de nuevas metas que permitan el desarrollo de nuevas habilidades. Identificar los factores que pueden generar conductas inadecuadas, la forma de poder prevenirlas, contrarrestarlas y transformarlas hacia acciones útiles, conscientes y responsables. Lo más importante de esta en particular es que toda situación, cuando yo conozco su origen, me da una ventaja a la hora de poder yo estar dentro de un grupo. Hay que entender que la mayoría de los factores que generan las conductas inadecuadas es porque hay algo dentro de mí que lo provoca. Por eso, dentro del curso de análisis final, a la hora de nosotros ver los objetivos, podemos darnos cuenta que dentro de nuestra constelación familiar hay muchas situaciones que aprendimos y son las que repetimos a la hora de desenvolvernos en los grupos. Reconocer las barreras que impiden mejores relaciones humanas y utilizar mecanismos para atravesarlas y acrecentar los sentimientos comunitarios. Comprender y aplicar los lineamientos básicos del trabajo en equipo y las relaciones humanas. Y ante todo, estimular el intercambio de experiencias entre los participantes del curso. Una de las cosas interesantes del curso de análisis final es que su base es la psicología individual. Entonces, hay que entender que las situaciones que nosotros vamos a enseñarle a los alumnos tienen que ver con los siguientes temas. El alumno va a entender que la percepción de las cosas que pasaron a su alrededor son los que formaron las situaciones que hoy vive. La teoría de la psicología individual dice que todas aquellas situaciones aprendidas dentro de los primeros años de vida nos da a nosotros una estructura, a eso es lo que llamamos estilo de vida, y de alguna manera toda esa estructura llamada estilo de vida va hacia una finalidad. Entonces, ¿cómo interpreto al mundo? Es clave, porque interpreto al mundo en función de aquellas cosas vividas en mis primeros años de vida. Tenemos que ver los factores de genética y tenemos que ver los factores de ambiente, pero lo importante es cómo yo aprendí a interpretar esas situaciones de mis primeros años de vida. El segundo tema es el tema del sentimiento comunitario. ¿Cuál es la base de la sociedad? La base de la sociedad es la familia. Entonces, ¿dónde surge el sentimiento comunitario? Este surge de una forma natural en el ser humano. Son mis primeros años de vida los que forman la interpretación del mundo donde me desenvuelvo. Por lo tanto, mi familia juega un papel importante a la hora de yo querer ser parte de un grupo. Si mi familia genera en mí una situación de desarrollo, entonces yo voy a sentirme útil a la hora de querer estar en los diferentes grupos. Pero si mi ambiente familiar no ayuda, sino que hace todo lo contrario, me hace sentir de una sensación de menos, entonces las situaciones se pueden volver conflictivas y de compensación.
generando así sentimientos de inferioridad que de alguna manera, en vez de ser útiles, pueden generar complejos de inferioridad que pueden generar conflictos en mí. Y ese es el tercer tema, el tema de sentimiento de inferioridad. Todas las personas nacemos con inferioridades orgánicas y como lo dije hace un momento, el sentimiento comunitario donde yo me desenvuelvo me ayuda a poder superar esas inferioridades orgánicas. Si mi ambiente me invita a sentirme parte de, no tendría ningún conflicto, pero si mi ambiente de alguna manera hace recalcar las situaciones donde yo tengo inferioridades orgánicas, pues lógicamente estas situaciones me van a ir acompañando y yo voy a ir buscando compensarlas, ya sea con conductas útiles o inútiles. La mayoría de veces los ambientes no ayudan, en los que me sigo desenvolviendo, como la escuela, la calle y otros lugares donde en vez de generar sentimientos comunitarios, se desenvuelven en sentimientos de inferioridad compensados. Eso, aunado con la herencia del ambiente, tenemos que darnos cuenta que hay dos cosas importantes. La genética que yo puedo traer o el ambiente donde yo me puedo desenvolver solamente son los orígenes de donde yo puedo resurgir y tomar cosas positivas. Mucha gente toma la genética como una situación de que así soy y no puedo cambiar. O situaciones de ambiente donde puedo decir, eso fue lo que viví y eso me marcó. Por supuesto que ambos son importantes, pero el punto es cómo yo, en función de esas dos cosas, salgo y puedo compensar en una forma útil aquellas situaciones de conflicto. Todas estas situaciones van a caer en un tema en particular, y el tema particular es la constelación familiar. Dentro de la teoría de la psicología individual, podemos darnos cuenta que hay un tema particular, que es el tema de la constelación familiar. Aquellas situaciones que yo viví en mis primeros 6 años de vida van formando ideas y características únicas que son luego aquellas con las que yo me desenvuelvo en los diferentes ambientes. Vamos a poner el ejemplo de un hijo mayor que recibe mucha atención de sus padres y que de alguna manera también está llamado a cumplir aquellas necesidades que los padres no pudieron desarrollar en su vida. Entonces, ¿cuánto podemos nosotros, como un ejemplo, el nombre? ¿Cómo proyectamos el nombre en las diferentes generaciones? ¿Y cómo queremos pasarle a esas generaciones aquellas situaciones que nosotros quisimos vivir? De alguna manera, el hijo mayor se encuentra bajo cierta presión y esta presión, de alguna manera, va formando ciertas ideas. Lo vemos también con los hijos últimos. Los hijos últimos no sufren la misma presión de los hermanos mayores porque a los padres han compensado en sus hijos mayores, así es como dice la teoría, las situaciones que ellos hubieran querido alcanzar. Por eso vemos hijos mayores con cierta tensión e hijos últimos más relajados a la hora de desenvolverse en el ambiente. Para luego hablar del tema de finalidad, donde lo que buscamos es darnos cuenta de todo lo que vimos en el tema de constelación familiar y poder darnos, al finalizar, el tema de finalidad. Lo que damos cuenta es que la finalidad busca, de alguna forma, dar el análisis a las situaciones que estamos viviendo en nuestros primeros años de vida. Para cerrar, con el tema de unidad de la personalidad. En el tema de unidad de personalidad, lo que buscamos es el punto más importante de la psicología individual, que el ser humano en su naturaleza no está dividido. No hay un consciente e inconsciente peleando, sino que un consciente y consciente que están unidos. La unidad de la personalidad nos dice a nosotros que de alguna manera uno y el otro peleando solo sirven para justificar algo. En cambio, desde la perspectiva de esta escuela, uno y el otro unidos pueden hacer a una persona más consciente y más responsable a la hora de actuar. La metodología del curso es la siguiente. Lo que buscamos dentro del curso es que el alumno se conozca, que sepa quién es. Y entonces vamos a tener cierta cantidad de trabajos que nos va a ayudar para que la persona paso a paso vaya reconociendo ciertas ideas en sí misma. Vamos a tener 5 trabajos, los cuales los vamos a dividir en 5 puntos para que nos dé 25 puntos en las lecturas.
vamos a tener el trabajo de la autobiografía de 15 puntos. La idea de la autobiografía es que el alumno pueda visualizar cuando escribe su autobiografía quién es, de dónde viene y hacia dónde se dirige. ¿Y por qué lo podemos visualizar en una autobiografía? Porque el alumno se va a dar cuenta a la hora de estar escribiendo su vida que van a haber situaciones que se repiten. Si las situaciones se repiten, quiere decir entonces que hay un patrón de conductas, hay un patrón de sentimientos y hay un patrón de acciones. La suma de esto me da a mí entonces un estilo de vida. Y este estilo de vida, cuando yo veo el hacia dónde se dirige, estoy viendo la finalidad. Entonces, este trabajo es clave porque en él el alumno puede encontrar muchas cosas de su propio estilo de vida. Saber quién es, saber de dónde viene y saber hacia dónde va, le puede ayudar entonces a darse cuenta que es el único responsable de las situaciones que está viviendo. Vamos a tener un examen parcial de 20 puntos para hacer una zona de 60 puntos y un examen final de 40 para hacer una zona de 100 puntos. Dentro del material tenemos un texto básico que es el libro de Hilda Martínez. El libro se llama Análisis Final, una introducción a la psicología individual de Alfred Adler. Y el segundo material, o todo el resto del material, lo vamos a encontrar en la página de Evaluanet. Ahí ustedes como tutores van a tener más material del que los alumnos tienen para que ustedes vayan dándose cuenta cuáles son los temas que el alumno debe de manejar y cómo debe manejarlo usted como tutor. Para dejar claro cómo se trabaja dentro del curso, en la tercera, cuarta, quinta, sexta y octava semana, el estudiante encuentra dentro de Evaluanet la lectura asignada y ahí mismo el cuestionario que va a tener que contestar para su prueba. El cuestionario solo se habilita la semana del ejercicio en línea. El trabajo de autobiografía, también el alumno encontrará en Evaluanet las instrucciones de cómo realizar ese trabajo. Lógicamente, por ser una autobiografía, se trabaja de una forma individual y el trabajo se entrega en la séptima semana del curso. Durante semana a semana va a encontrar el alumno una lectura asignada. La primera lectura está para la tercera semana del curso y se llama Logrando que la gente trabaje en equipo. La segunda lectura se llama Todo el mundo quiere ser alguien y está asignada para la cuarta semana. El ejercicio en línea 3, la lectura tiene el nombre El genio creador y está asignada para la quinta semana. El ejercicio 4, la lectura es Afecta ser el primogénito y está asignada a la sexta semana. Para terminar los ejercicios en línea, la quinta lectura del libro La vaca, que está asignada en la octava semana. Cada lectura tiene un punto principal o varios puntos que se unen al tema del libro, a la explicación que usted va a dar en la tutoría. Entonces es importante que las lecturas también las realice usted para que sepa poder tomar los ejemplos de estas lecturas y darlos dentro de la tutoría el día que toca la lectura. Cualquier cosa que usted necesite de estos temas me lo puede escribir al correo analisisfinal.idea@galileo.edu, que es el correo electrónico de el área de análisis final. Lo importante es que revise su material, lea su programa antes de dar la introducción del curso, para que esté empapado del material y sepa en qué momento tiene que mencionar cada uno de estos puntos que he mencionado el día de hoy. Ese primer día también es importante
que usted dé la introducción del tema de análisis final. Y es el siguiente. Nosotros tenemos como base la psicología individual. La psicología individual es un sistema de orientación sociopsicológico que ayuda a comprender mejor las vivencias, la conducta y los actos del prójimo, y abre de este modo también las puertas del autoconocimiento. El objetivo de la psicología individual es, en un sentido firme, ver la realidad en una forma responsable de otros y de uno mismo. Un reconocimiento y comprensión mutuos, lo que, por un lado, solo puede lograrse por el desarrollo consciente de la capacidad social del individuo y por otro, en el seno de la comunidad humana. La psicología individual nace desde la perspectiva de Alfred Adler. ¿Por qué es tan importante Adler a la hora de desenvolverse dentro de la psicología individual? Adler nace en 1870 en Viena. Dentro del material del libro, ustedes leerán acontecimientos muy importantes de Adler en su niñez, lo que le da el punto de partida a la escuela de psicología individual. Las bases de la psicología individual tienen mucho que ver con la forma en cómo Adler interpretó sus primeros años de vida. Dentro del material vamos a encontrar de que Adler era el segundo y competía contra su hermano mayor. Vamos a encontrar de que estuvo a punto de fallecer y un médico le salva la vida. Y también vamos a encontrar el material donde un hermano pequeño de él muere en la misma cama. Esos acontecimientos marcan la forma en cómo Adler veía la vida, y de ahí surge su carrera universitaria como médico. Cuando Adler habla con sus alumnos, nos encontramos de que él cuenta la historia de lo que le decía su papá. Su papá le decía que pudiera interpretar el mundo en una forma más positiva. No es el mundo como te lo cuentan, sino es cómo tú lo interpretas. Y que no le crea a todo el mundo, sino que pueda tener también un punto de vista particular. Adler también cuenta a sus alumnos que no es un buen estudiante en matemática y que un maestro le dijo que no siguiera estudiando porque no iba a rendir como se necesitaba. Entonces el padre de Adler habla con el maestro y le dice a Adler que puede percibir el mundo de una forma diferente y toma la decisión de ser un buen estudiante. Esos acontecimientos lo llevan luego a la universidad, situación donde estudia medicina y conoce a Sigmund Freud. Con Sigmund Freud tienen una amistad, la cual en sus primeros años, estoy hablando de 1909-1910, empiezan la formación de un movimiento llamado psicoanálisis. Entre ellos se encontraba Freud, Jung y Adler como los principales. Es en 1911 cuando Adler no está de acuerdo con Freud, que lo van a leer ustedes en el material, y forma su propia escuela, a la que llamó Asociación de Psicología Individual. Hay algo importante para entender desde ahorita. Se llama individual no porque esté hablando de individuo, sino que está hablando de indivisible. Lo indivisible significa que no se puede dividir, y entonces es una forma de decir lo contrario a la escuela de Freud, que él hablaba de la división de consciente e inconsciente. También tenemos que saber que Adler era un mal escritor, como lo vamos a ver en un momento, y que sus escritos no eran muy buenos, como cuando él daba sus conferencias. Esa diferencia entre lo que vivía como escritor y lo que vivía como conferencista hizo que su material no tuviera lo concreto que tenía el material de Freud, por ejemplo. En 1934 emigra a los Estados Unidos y, dando conferencias por varias universidades en Estados Unidos, da una conferencia en Escocia en mayo de 1937 y muere de un ataque al corazón.
¿Por qué la escuela de psicología individual no tiene tanto auge como otras escuelas? Hemos de recordar que yo les comentaba que se separa Adler de Freud en 1911 y muchas corrientes se quedan en Alemania y otras se trasladan a Estados Unidos. Las corrientes que se quedan en Alemania y con el peso de Freud hace que la gente se interese más por el psicoanálisis y no por la psicología individual. Otra cosa más que afectó a Adler fue la llegada de Hitler al poder y el establecimiento del nazismo. Dentro del material de Adler, mucho material de Adler fue quemado en la Segunda Guerra Mundial en Austria. Adler habla de un sentimiento comunitario que es muy diferente a el marxismo o al socialismo. El sentimiento comunitario al que se refiere Adler es a la situación innata de que cada uno tenemos de querer ser parte de un grupo, que es muy diferente a lo que se conoce como socialismo. Como les mencionaba hace un momento, no tenía una muy buena literatura, no era un muy buen escritor y además sus ideas, como iban evolucionando, iban cambiando. Otra de muchas cosas que pasó es que a su muerte mucho de su material fue tomado por otros psicólogos y no se le dio el crédito a Adler. Entonces encontramos mucho material de Adler en las escuelas humanistas, por ejemplo, que no dieron la base adleriana o la base de la psicología individual. Y ese material entonces se fue difuminando dentro de las otras corrientes. Hemos de recalcar al estudiante durante la clase que hay principios fundamentales que queremos que ellos tomen a la hora de desarrollar el curso. Todo está unido, todo. La escuela de la psicología individual podría llamarse escuela holística, porque estamos hablando que pensar, sentir y actuar están unidos. Yo pongo el siguiente ejemplo. Cuando nosotros nos enfermamos, o cuando las personas se enferman, toman medicamento. El punto es que muchas personas toman mucho medicamento, pero no hay una curación. O sea, no sanan. Entonces yo les pregunto a los alumnos, ¿será que solo medicamento necesita la persona o realmente quiere superar la enfermedad? La mayoría no se da cuenta que muchas de las enfermedades tienen un principio psicológico o mental y que de alguna manera la enfermedad es la forma de compensar una situación. Si nosotros unimos nuestra forma de pensar, sentir y actuar, entonces podríamos darle una mejor salida a la enfermedad en que nos encontráramos. Otro principio fundamental es el interés social o sentimiento comunitario. Como lo mencioné hace un momento, la base de la sociedad es la familia. Por lo tanto, aquellas situaciones que vivimos en nuestros primeros años de vida son clave para la formación del sentimiento comunitario. Tercero, la existencia de la direccionalidad en las metas y de la conducta. Si todo está unido, no hay casualidades, sino que de alguna manera la meta que yo persigo es consciente a algo que yo en algún momento programé. Y como les mencionaba hace un momento, todo está unido. Lo importante en esta primera clase es que el alumno conozca quién es Adler, conozca cómo se va desenvolviendo el curso para tenerlo listo para los temas que van a seguir en las siguientes semanas. Así que invito a que estudiemos bien la primera parte del libro de análisis final para entender el curso de la mejor manera. Muchas gracias.